porque hemos invitado a un miembro de este tribunal, el máximo intérprete de nuestra Constitución, que es el doctor Eloy Espinosa Saldaña. Señor tribuno, muy buenos días y bienvenido a RPP. Fernando, Mabel, Carlos, un placer estar con ustedes. Muchas gracias por estar con nosotros. Sabemos que atraviesa una situación delicada de salud, razón por la cual apreciamos tanto más que nos esté brindando su tiempo y su voluntad de hacer claras cosas que pueden resultar complejas. Estamos ante la inminencia de la aprobación por insistencia de una ley que había sido observada por el Ejecutivo, que remitió al Congreso observaciones, es decir, cuestionamientos de esta ley para no promulgarla. Lo que se nos ha hecho saber es que hay la mayoría suficiente para que esta ley sea aprobada en el Congreso por insistencia y que se publique sin la firma del jefe de Estado, lo que no le quita validez. Y a su vez el Ejecutivo anuncia que en ese caso presentaría una demanda ante el Tribunal Constitucional. Explíquenos cuál es el escenario que eso abre, cuál es el calendario previsible para esta nueva forma de enfrentamiento entre el Ejecutivo y el Legislativo. Sí, bueno, primero pues hay que anotar, si me permite Fernando, sé que el tiempo es corto y además yo tengo que entrar a un pleno del tribunal. En el caso peruano se ha discutido dos posturas para poder ver si se quiere o no hacer una asamblea constituyente. Una postura manejada básicamente por Perú Libre, que asume que basta con juntar los requisitos para un referéndum y ahí, o sea, una consulta popular para ver si queremos cambiar la Constitución o no, y la posición que ha sido mayoritaria en el Congreso, que dice no, tiene que pasar esta iniciativa para hacer una asamblea constituyente por una participación del Congreso siguiendo las pautas de la reforma constitucional. Entonces, claro, la posición del gobierno se plantea lo que tú bien dices, una observación. Para que una ley tenga vigencia, el Congreso la manda al gobierno y el gobierno la aprueba sin más, con lo cual le da más fuerza, más eficacia, o la observa y el Congreso, si cree, o sea, dice, no estoy de acuerdo por esto, en realidad es un texto de más de 30 páginas que manda el gobierno, sino porque no está de acuerdo, y el Congreso lo que ha hecho es insistir en el sentido de la norma. Son interesantes las observaciones del gobierno, pero no, yo voy a seguir con eso. ¿Qué va a pasar? Lo más probable que ocurra es que se presente una demanda de inconstitucionalidad ante el tribunal presentada por el gobierno. Entonces, esto llega el texto, entonces apenas llega el texto, se designa un ponente dentro de los 6 magistrados que estamos, el presidente ofrece quien quiere y si nadie quiere, bueno, se le pone a alguien el encargo, se analiza si el texto del demandante, en este caso sería el gobierno, cumple con requisitos formales y se le manda al Congreso, que sería el demandado, y el Congreso tiene un plazo bastante largo, que son 30 días hábiles, o sea, descontando sábados, domingos y feriados, con lo cual salen unos 45 días para dar su respuesta, y con la respuesta del Congreso es que se convoca una audiencia para poder escuchar los 6 magistrados las posiciones de ambas partes. Después de dada esa audiencia es que nosotros resolvemos en uno u otro sentido. Ahora, como esto se trataría de una demanda de inconstitucionalidad, si es que se quiere declarar inconstitucional lo que ha aprobado el Congreso, se necesitarían 5 de los 6 votos de los magistrados del tribunal para que la norma sea declarada inconstitucional. Y todo esto que usted nos acaba de describir, doctor Espinosa, ¿cuánto tiempo llevaría? ¿De cuántos meses, semanas estamos hablando, teniendo en cuenta que hay una recolección de firmas en ciernes con el afán de tener una asamblea constituyente? Mabel, el asunto depende básicamente de cuánto tiempo demora el Congreso en resolver cómo contestar y elevar su contestación, porque los otros tiempos están tasados. Entonces la admisibilidad nosotros la vemos en la sesión siguiente a que se presenta la demanda. Una vez que está la contestación son 3 días para convocar audiencia.
Lo que se juega con los tiempos son los 30 días hábiles del Congreso. El Congreso puede presentar su contestación en el primer día, pero puede esperarse hasta el día 30. Entonces, eso es lo que te cambia la duración de esta situación. Entonces, no te puedo dar un día exacto porque... Pero un rango de tiempo... El rango de tiempo es ese, pues el rango de tiempo te lo va a marcar, pues no podríamos ver en 3 o 4 meses o en 2, pero depende qué tan rápido conteste el Congreso. Doctor Espinosa, buenos días. Yo quería referirme básicamente a la norma aprobada en el Congreso por insistencia. Lo que se señala es que quienes la apoyan, que esta ley establece los parámetros, obviamente, en el tema de una convocatoria de referéndum y que no hace más que ratificar lo que ya establece la Constitución en el artículo 206. ¿Cuál es su análisis respecto a este argumento que esgrimen los especialistas? Le quería pedir, por favor, que nos espere un minuto porque tenemos que ir con los anunciantes y regresamos para su respuesta. Por favor, doctor. Estamos conversando con el doctor Eloy Espinosa Saldaña, miembro del Tribunal Constitucional. Doctor, le había dejado la pregunta planteada. Si esta norma, si este dictamen aprobado por insistencia en el Congreso de la República no hace más que ratificar o no lo que establece la Constitución en el artículo 206, si es que hay, por ejemplo, alguna diferencia sustancial entre lo que establece el dictamen y la Carta Magna. A ver, algunos dicen que no hay ninguna diferencia, entonces algunos dicen que en realidad es una repetición de lo que dice la Constitución, pero yo preferiría no hacer un juicio personal al respecto porque precisamente eso, si se da la demanda de inconstitucionalidad, es lo que vamos a resolver. Entonces, sí, hay quienes señalan que esta ley sería superflua y hay quienes señalan lo contrario, pero lo que se va a resolver precisamente es si el Congreso tiene razón, si el gobierno tiene razón y hay alguna manera... No le hablo necesariamente de una opinión respecto a lo que podría ser efectivamente una demanda de inconstitucionalidad, sino vamos a los hechos concretos. Si es que efectivamente hay alguna diferencia o hay alguna especie de agregado con relación a lo que dice la Constitución respecto a un referéndum. A eso voy. Es que, querido Carlos, parte de la discusión que va a plantear el gobierno es esa. Es que el gobierno lo que va a decir es que se está distorsionando un artículo de la Constitución, el 206, para forzar a que no se pueda hacer una elección directamente por referéndum. Eso va a ser parte de la discusión. Entonces, claro, para el académico que no es juez puede decir, bueno, esta ley repite lo que ya estaba puesto, pero para el juez que tiene que resolver no puede decir si hay una repetición o no, porque lo que va a decir en la contraparte el gobierno es que estoy adelantando opinión y que estoy diciendo que en realidad todo ya estaba puesto y que en realidad le estoy dando la razón a una postura antes de entrar a la discusión de la... Entonces, permítame hacerle una pregunta sobre el procedimiento, puesto que nos ha dicho usted que en materia de demanda de inconstitucionalidad hace falta que hayan 5 votos y no una mayoría de 4. ¿Qué sucede si hay una mayoría de 4 y no de 5? La ley es muy clara, Fernando. Dice que si no se consiguen los 5 votos, la demanda se declara infundada, o sea, que se considera rechazada en el fondo de lo discutido y la norma que sigue impugnada se considera constitucional. De acuerdo. Aun cuando la mayoría piense lo contrario, como no se consigue la votación calificada, entonces la norma es considerada constitucional. De acuerdo, comprendemos bien. Si no hay 5 votos, se declara rechazada, infundada la demanda que pueda presentar. Además, Fernando, perdón que esto agrego nada más muy concreto. Recordemos que es un poco más complicado este quórum porque hay solamente 6 ahora. Sí. ¿No? Con el fallecimiento del doctor Carlos Ramos, solamente 5 de 6 serían los votos. Bueno, muchísimas gracias, doctor Eloy Espinosa Saldaña, por sus explicaciones y esperaremos entonces estos meses que nos prevé usted que tomar una decisión. Muchas gracias y muy buenos días.